Hola, buenas. Mi nombre es Admir Rojas, aquí para exponer sobre la última actividad para terminar la materia de sistemas eléctricos, la actividad número 2, la del 20% del tercer corte. Mi número de cédula es el 2805584, como se puede ver en el documento. Voy a usar el documento de Word y ya por aquí también tengo abierto de una vez el proyecto en Proteus para que también sea fácil de visualizar. Primero explicando cómo eran que se hacían los cálculos, ¿verdad? Para esta actividad. Pues bueno, la capacitancia eran los primeros cinco números de la cédula, saltándose el cero. Entonces el capacitor quedaba con 282,52 en la capacitancia. En la bobina teníamos 82 milihenrios, que se usaba el segundo y el tercer número de la cédula. Y pues ya los otros datos sí estaban dados, como el voltaje en 220, la frecuencia en 60 hercios y la resistencia también estaba dada con 6 ohmios, ¿no? Primero, para calcular la reactancia inductiva, bueno, la fórmula ya está dada en sí. Lo único que hay que multiplicar 2pi por la frecuencia por la bobina, ¿no? En este caso, pues era 82 milihenrios. Hay que hacer la conversión de mili, ¿verdad? En este caso, pues se saca por 10 a la menos 3, ¿no? Henrios, haciendo la conversión para que sea multiplicable el valor. Esto nos da un total de 32,91 ohmios. Eh, Debido a que esta es la bobina, esta se maneja en la gráfica, ¿verdad? Hacia 90 grados, hacia arriba, en la parte imaginaria J, ¿no? Por eso se le pone aquí, de forma polar, eh, 90 grados, ¿no? Después, pues se pasa al cálculo de la reactancia capacitiva, que también tiene una fórmula ya dada, que es 1/2pi por la frecuencia y después por el dato de la capacitancia, que en este caso también se tiene que hacer una conversión de unidades, simplemente se multiplica por 10 a la menos 6 y se deja exactamente igual, ¿no? Faradios. El resultado pues es 9,39 ohmios. Y esto da lo mismo, debido a que esta es la reactancia capacitiva, es lo contrario a la capacitancia inductiva, ¿no? Entonces en la gráfica pues él queda 90 grados negativos en el eje de las Y, en la parte imaginaria, ¿no? Em, con esto ya tendríamos básicamente calculado Z1, Z2 y Z3. Z1, al ser un dato ya dado, pues no tiene parte imaginaria, ¿no? Entonces su ángulo es de 0 grados, ¿no? Va en fase junto con el voltaje. Solo tiene parte real, que son los 6 ohmios. En cambio, estos dos datos solo tienen parte imaginaria. Z1, Z2 y Z3. Digo, Z2 y Z3. Todos estos datos están en forma polar. Para yo después descubrir la parte, la corriente, se aplica la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente que pasa por Z1, que es pues básicamente I es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Al yo ya tener los datos de la resistencia aquí dados en ohmios, pues simplemente tengo que aplicar el voltaje, que es 220, para encontrar, por ejemplo, la corriente de Z1 sobre la resistencia, ¿no? De la resistencia, pues que son 6 ohmios. Aquí pues simplemente hago una división, tomando en cuenta que están de forma polar, pues es bastante sencillo. Agarro 220 entre 6, agarro este dato completamente y pues esto como es cero menos cero, pues obviamente da igual cero y el ángulo siempre va a ser 0 grados, ¿no? Igualmente. Y esto me da, pasándolo de forma binómica, para después poder trabajarlo de mejor forma cuando tenga que hacer la suma, pues lo paso a binómica de forma fácil, ¿no? Simplemente multiplico por el coseno del ángulo para sacar la primera parte real y después por el seno del ángulo para sacar la parte binómica, ¿no? Todo esto en amperios. Después se pasa a sacar Z2, que es lo mismo, básicamente 220 con el ángulo sobre 32,92, que es Z2, la resistencia en ohmios, sobre el ángulo, ¿no? Hago la división normal, 220 entre 30,91, y resto 0 menos 90. Aquí el ángulo me va a quedar cambiado básicamente. Si antes era 90 grados, pues aquí me queda como 90 grados. Y me da 7,12 amperios. Lo paso a parte binómica y como ya dije antes, esto no tiene parte real realmente. Entonces, multiplicando por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo, me queda esto de forma binómica en amperios, ¿no? 7,12 0 menos 7,12 J. Después simplemente paso el mismo proceso con Z3.
Divido, me queda ahora el ángulo positivo y 23,43. Lo vuelvo a pasar a binómica para después poder trabajarlo. Aquí vemos que obviamente la corriente total va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes, ¿no? Ya que debido a que, bueno, como esto es un ejercicio en paralelo, pues simplemente la corriente se va subdividiendo por diferentes canales, ¿no? Ya, como tengo la conversión en binómica hecha de cada una de ellas, pues es muy fácil. Simplemente sumo todas las partes reales con todas las partes imaginarias. Pues así es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Entonces, como solo tengo una parte real, pues es realmente 36,67 más cero más cero. Básicamente me va a dar 37,67. Y aquí pues es solamente restar 7,12J más 23,43. Esto me da 16,31. Todo esto era amperios. Después, esto lo paso a forma polar para tener el ángulo y también tener para tenerlo de forma polar y poder trabajarlo. En sí, en Proteus, me va a dar la suma de la parte imaginaria y la parte real. 40 y algo, 42 más o menos me va a dar, ¿no? De forma, así me lo va a representar en Proteus. Después saco la P. Ya teniendo esto, pues simplemente es cosa de aplicar la fórmula, ¿no? Multiplico el voltaje por la intensidad, que ya los tengo. Aquí está este valor total, por el ángulo. Por ende, yo lo voy a trabajar con la fórmula de polar. El ángulo lo agarro en valor absoluto. Por ende, como el ángulo en este caso nos daba negativo, si mal no me acuerdo, sí, lo trabajo de una vez con el símbolo, ¿no? Aquí no se aprecia muy bien, pero el ángulo me había dado negativo, ¿no? Pues básicamente aquí pues multiplico 220 por 302,69 por el coseno de 23,98. Esto me va a dar una potencia de 60.844,09 watts, ¿no? Después saco Q, que es B por I por el seno del ángulo, este sí manteniendo el símbolo, básicamente para que una vez me dé. Como este es un circuito netamente, bueno, equivalentemente en base a la bobina, si no me acuerdo, pues ya sé que con el ángulo, pues sé que la bobina le va ganando a la capacitancia, ¿no? Aquí se puede apreciar. Me da menos 27,0 VAR, ¿no? Y al final, pues termino sacando ese, que es otra aplicación de otra fórmula, voltaje por la intensidad, esta es más sencilla, 220 por 302,69. Y esto me da 66,591,8. Básicamente eso sería, y bueno, también hago el diagrama de impedancias. Aquí la intensidad de corriente del capacitor está volteada debido a que normalmente se vería hacia abajo, pero debido a que hago el cambio de signos más adelante, ¿verdad? Cuando obtengo aquí Z1 y Z2, pues ellos en el diagrama se intercambian sus valores. El ángulo de este queda para abajo y el ángulo de este queda para arriba. Y en base la intensidad de las resistencias queda en fase junto con el voltaje con un ángulo de 23,98. Por aquí está I total y por aquí está Z total con un ángulo negativo de menos 28 como tanto. La simulación en Proteus aquí la tengo abierta ya de una vez y como podemos ver, todos los datos de la intensidad de corriente están correspondientes a lo que nos dieron en los cálculos. Podemos observar, aquí tuve que colocar una resistencia adicional que le puse lo menos que pude, debido a que, bueno, daba error en porteos, no entendí muy bien por qué, pero espero que no sea por nada muy importante, ¿no? 220 voltios, esto lo trabajé, bueno, aquí no lo puedo ver porque la simulación está viendo, lo trabajé así de esta forma con una corriente alterna. Todos los datos están verificados, todos los datos están bien. Si yo paro la simulación, puedo verificar que, por ejemplo, aquí en la fuente tiene 220 voltios, una frecuencia de 60 Hz y un ángulo de 0 grados, digo, perdón. Tal. Lo mando otra vez y, por ejemplo, aquí en lo que es el osciloscopio podemos ver el pico de voltaje tanto en la capacitancia como en la bombina, ¿no? Que llega hasta unos 300 y algo de voltios. Esto es debido a que, bueno, que es corriente alterna y está puesto de esta forma, ¿no? Y nada, pues eso sería mi presentación.
de cómo fue el cálculo, los ejercicios, entrando un poquito más en detalle de cada uno de ellos y pues cómo se hizo la simulación en Proteus, ¿no? Aquí se puso el capacitor, la bobina, la resistencia. Se pone aquí para poder ver el voltaje, que todo estaba yendo bien y pues cada uno de los canales para poder medir los amperes de cada uno, ¿no? Hay un poquito de diferencia entre los valores de Proteus y los valores calculados, pero bueno, estos ya son decimales o muy poquito, son errores pues de cálculo muy ínfimos, ¿no? Entonces no realmente no tienen nada que ver con, o sea, ellos demuestran que los valores están correctos. Muchas gracias por su atención.